Eh, yo creo que esto tiene relación con los proyectos que estamos tratando de armar entre todos, ¿no? Más allá de que es individual, como les decía la clase pasada, es muy importante que nos podamos ayudar entre todos y empecemos a cambiar la idea de que el aprendizaje solo lo doy yo con mi propio esfuerzo leyendo y estudiando, sino que también nos podemos ayudar entre todos y construir el conocimiento entre todos. Hay una parte, por ejemplo, que de este proyecto que lo hicimos con otras profes en general, porque las 4 estamos trabajando con segundos y hay cosas que se repiten, por ejemplo, la falta de conectividad, o qué sé yo, los cambios en el estado de ánimo propio de la adolescencia y además agravado por este contexto de aislamiento, pero hay otros casos más particulares. Por ejemplo, en mi curso yo no tengo chicos integrados o chicos que necesitan apoyo de maestras especiales o maestras integradoras. Mis compañeras sí lo tienen chicos con problemas de aprendizaje, entonces ellas tienen que detallarlo en su proyecto particular y yo diferenciarme de otra forma, ¿no? Así que estuve con ustedes con los proyectos. Eh, Además, esto para poder, para que ustedes les puedan encontrar un mayor sentido, que estas reglas de la investigación, o por lo menos, más allá de la investigación que por ahí se pueda ver un poco truncada en este contexto de aislamiento y distanciamiento, eh, que ustedes puedan ver que son herramientas que le van a servir, sea el área que estudien a futuro, porque no en cualquier lugar te van a dejar llevar acciones adelante así porque sí. Eh, no es la confianza gratis, digamos, sino que uno tiene que poder tener la capacidad de poder exponer cuál es la situación y a partir de ahí cómo uno va a trabajar. Y esto se manifiesta en todas las instituciones. La palabra proyecto eh, es transversal a todas las disciplinas, más allá de que en nuestra materia particular está focalizada a las ciencias sociales. ¿Alguna pregunta? No. No, No. Así que, bueno, empezamos entonces. ¿Quién quiere empezar a hablar sobre su proyecto? ¿Empiezan ustedes o voy preguntando yo? yo empiezo si querés, profe. No te... Bueno, dale. Bueno, Contame qué estuviste haciendo, o contanos a todos qué estuviste la haciendo, cuál es problemática tu son tema. las hinchadas bravas de cada club. Como ayer te pregunté, profe, voy a especificar en un ¿Tardé club. mucho en contestarte? No, ¿Fui clara en las respuestas? sí, se entendió. Estaba Bueno, medio eso perdido. para que lo escuchen tus compañeros, para que no tengan miedo en escribirme por WhatsApp o mandarme un audio, que yo les voy a contestar y los voy a Sí, orientar en lo que más puedan. Lo dice sí. su compañero, ¿eh? Yo no sabía en qué contexto ubicarlo y le pregunté a la profe y me ayudó a, a solucionar ese problema y empecé a buscar información. Vi algunos documentales en general y también leí algunos documentos y entrevistas y todavía no tengo decidido qué club en particular voy a estudiar, pero en estos días ya voy a especificarme en uno. ¿Y por qué Racing no tiene? Sí, ¿Y por qué estaba, no Racing? sí, me gustaría, voy a, sí, voy a hacer esa, voy a Ay, iba a especificar. estornudar. Eh, Me parece que Sí, en este aparte yo, contexto es como lo más cercano que tenés. Por ahí si claro, y yo estuviéramos, conozco yo estoy, siempre que voy a la cancha, conozco el entorno ese de la hinchada brava, pero nunca voy a la hinchada brava ahí, a la popular, sino que voy a otro sector, pero uh-huh. conozco lo que hacen y todo lo Bien, que ¿tenés pasa en el... contacto con ellos? Como por ejemplo para mandarle un link de encuesta.
a los hinchas. Ujú. No, nunca me contacté con eso. Con ninguno, ni siquiera con No, uno que pueda difundir. no, Ok. no conozco. Le voy a preguntar a algún amigo que va a la cancha con nosotros a ver si conoce a alguien o para poder entrevistarlo o algo. Bueno, genial. Hay algo que a mí, no sé a los demás qué opinan. Hay algo que a mí me llama la atención de esto, del fútbol en general y de las barras bravas. Que no sé, te lo tiro, por ahí te sirve, por ahí te desoriento. Pero Sí, sí. es el tema de las canciones y el sentido de las canciones que arman, ¿no? Porque Sí. generalmente las canciones que por ahí intentan, por ahí hay toda una teoría sobre eso que no leí, por eso te digo. En las canciones No, que sí, sí. inventan para poder insultar al otro, generalmente están ligadas a, Ah, la violencia y ahí también la discriminación. Por ejemplo, cuando cantan, hace años cantaban contra bolivianos y paraguayos, que se notaba ujú, más. No digo que ahora no haya, ¿no? Pero antes sí. cantaban así contra los negros, los bolivianos y paraguayos, eso. Y ahora si se canta eso, para los últimos años, se para el partido. Pero mucho igual sigue habiendo violencia en las canciones y eso, se Ujú. sigue viendo. Sí, porque hay insultos, todo. Sí, Sí, pero otra cosa que más me llama la atención de porque en realidad a ver, el insulto discriminatorio lo escuchamos en la cancha y lo escuchamos en la calle. En la calle. Eh, sí, pero hay algo que más se escucha en los cánticos o en las frases o en las pintadas en las paredes, que es lo relacionado a la homosexualidad y a la violación. Pero suena fuerte decirlo así, pero sí, no sí. sé, te hicimos la cola, o sea, tiene todo como un trasfondo atrás de quién es, o sea, como que el que le hace A tiene como una posición superior al otro que está insultando, eh, o el son todos putos también como un insulto, o sea, el significado, la carga significativa que hay ahí, y que además inocentemente se repite y se reproduce, y que detrás de eso es algo que a mí me llama mucho la atención, que te repito, soy ignorante del tema, no he investigado bien el origen o qué sucede ahí, pero que en realidad está avalando o está naturalizando la violación muchas veces, más allá del género y todo eso. No Claro, sé qué opinan los demás. O Juan. encima, por ejemplo, un grupo empieza a cantar involucrando la palabra esa, el puto y eso, y se enganchan todos más. Bueno, Son, y ahí hay un fenómeno social también, y ahí tendrías que investigar con lo sociológico relacionado a esto de las masas, ¿no? Porque ponerme a gritar como desaforado y la euforia que uno siente se vive en masa, porque uno no lo hace solo en la calle, de No, esa manera, ¿no? Entonces, lo hacen, sí. No, sí, lo hace ahí cuando están todos juntos ahí en en ese la cancha. contexto, porque lo Sí, hacen sí, todos, y sí, porque hay como una cierta impunidad, o no impunidad, o una cierta protección de que, bueno, lo hacemos todos, lo hago yo, no va a pasar nada, ¿no? Eh, pero no solo no es algo, no es un fenómeno que ocurre haciendo cosas malas, no. A ver, en un recital lo haces también, gritás, te sacás, y lo haces porque están todos. Es muy difícil que te saques de esa forma en tu casa, solo, ¿no? Así que bueno, sí, ¿tenés alguna pregunta en específico sobre eso? Yo no sé, te tiré ese tema como para poder especificar por ahí sí, un poquito más qué de las barras bravas. Por ejemplo, no sí, sé, la conformación de canciones
o la organización para las canchas, para ir a las canchas, o qué hacen, o qué están haciendo en este contexto de aislamiento, no sé, o sea, como que a su vez de este gran tema de las barras bravas, como que tiene que haber algo más específico para que puedas acortar las posibilidades de tu investigación, porque si no, como que va a ser eterno. Porque Sí, barras bravas hay muchas, equipos de fútbol hay muchos, bueno, no sé. sí, sí. Con la búsqueda de textos, ¿cómo te fue para el fichado? Busqué algunos, estaba leyendo, y había de otros países, de Perú, leí de algunos países, también de un club específico de Jujuy, y estaba leyendo una nota ayer de lo que sucedió en la última Copa Libertadores entre Boca y River. Ah, Pero también vi Bueno, un documental. ese me canso de leer. Me canso de leer no, también que a Boca estuvo, le duele desde, o que a Ah, Boca le hicimos no sé qué. Bueno, me canso sí. ya. Es demasiado. Y Y también yo vi no soy de ningún equipo, a mí no me gusta el fútbol. también Pero, no, estuvo, ¿cómo, también Diego? vi, no, que también estuvo lo de, no sé si se acuerdan lo del gas pimienta en el 2015. Sí, pero no me acuerdo qué equipo fue, Boca y River. para variar. Bueno, no, sí. y vi algunos documentales de YouTube, pero eran del 2012 y hablaban en general. Hacían entrevistas, iban y hacían entrevistas como al que manda en la hinchada brava, y estaba muy bueno ver eso. Busqué algunos periodistas, pero no lo encontré en las redes sociales. Bien. Y el que más específica es en ese tema es Gustavo Gravia, que es un periodista, pero tampoco tiene redes sociales. No sé por qué. O yo no lo encontré. Ok. Bueno, Pero por ahora ninguna pregunta. La que te hice ayer nomás. Las ¿cómo? preguntas, las preguntas que te hice ayer, pero ya está Bien, todo claro. Por ahora. bien. Bueno, buenísimo. ¿Quién más quiere contarnos sobre su avance? Diego, ¿querés contarnos? Yo le quería preguntar si, Sí. porque yo tengo dos temas en mente, y uno ya lo hice, no sé si se puede volver a realizar. ¿Cómo ya lo hiciste? Como, como que ya busqué una cierta información, no sé si se ¿Para puede otra volver a buscar. materia, para otra, sí? ¿A eso te referís? No, no, porque yo tengo un informe ¿cómo se llama? Que está relacionado con el consumo de alcohol, y no sé si, Ujú. Ah, porque ya se hizo, digamos, ese claro, tema. Sí, es como un poco, si no el segundo tema, ¿cuál es? si no el otro era el consumo de drogas. Bien, que eso lo tiene Iván, igual me parece, consumo de Sí, drogas. pues, Habría que ver si hay alguna diferencia en la especificidad de Iván, que vos habías especificado drogas, me parece que sí. Iván, no te escuchamos. No sé si habla o no. ¿Estás tiene ahí? problema con el audio. Sí, porque a mí me sale que está activado su audio acá, pero no se escucha. Y a mí también. Si no, escribí en el chat. Em, Porque si mal no recuerdo, él había elegido Ujú. unas drogas específicas, pero no me acuerdo. En el caso del alcohol, tendrías que ver, por ejemplo, si te interesa mucho el tema, el consumo de alcohol, algo novedoso sería, ¿no? El Sí, consumo de alcohol en adultos mayores, nadie investigó hasta ahora. Todo es el consumo de alcohol en adolescentes. claro, en jóvenes. Por ahí sería. Yo elegí drogas ilegales. Bien, ¿y cuáles de esas drogas ilegales? Pues hay un montón.
Igual, bueno, en drogas ilegales, no en la cocaína. Bien. Genial, gracias. En el caso de... bueno, el alcohol sería una droga legal. Van de la mano, las drogas con... Pero las drogas es un camino de ida y además como un camino de ida en el sentido de que están enganchadas además. O sea, uno comienza con una cosa, así sea el alcohol, y como que cada vez va subiendo de nivel. ¿Qué pasó acá? Que veo en el chat. ¿Dónde veo el chat? Porque me sale en el teléfono, pero en la compu no me sale. Chat. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, sí, como que habría que ver cómo podés originalizar un poquito más, Diego, el tema del consumo de alcohol. También ayer estuve buscando y encontré una nota que le hicieron Ujú. Era un señor grande, 30 y pico de años tenía, Sí, y le hicieron una nota. 30 y pico de años, grande. Sí, más o menos. No, no Bueno, especificaba bien la edad. ¿qué te iba a decir? Tengo las perras ladrando, ¿se escucha mucho? Se escucha de fondo. Bueno, no sé, Diego, tendrías que decidirte en qué. Pero yo me refería a adultos mayores tipo 70 para arriba, 60, 70. No me refería a los 30. Pero bueno, yo porque para poder cambiarlo un poco y hacerlo un poco más interesante y que por ahí, ojo que cuando se investiga gente adulta, es decir, viejos, el tema ahí es la recolección de datos. Recuerden que en este contexto no vamos a tener otra recolección de datos que no sea a través de encuestas. Y eso quiere decir que investigar a adultos mayores implicaría que ese adulto mayor tenga acceso a poder contestar por un celular o por una computadora una encuesta, a no ser que yo le acerque un papel y después haga todo el papeleo a mano, es decir, el recuento de respuestas y todo eso. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero bueno, Diego, habría que, si no, alcohol, otro plan, no hay, que no sea alcohol, Eh, alcohol en gel. no, yo en realidad tenía pensado ese, pero como que tenía visto ese en realizar, pero igual, Bien, y si no, algo buscar otro. relacionado a lo que vayan a estudiar el año que viene, lo que vayas a estudiar. Algo relacionado, Sí, ¿vos querías estudiar profesorado de educación física? ¿O no, me estoy periodista deportivo. confundiendo? Ok. Em, y tendríamos que ver ahí. ¿Cómo, profe? O No, sí, no escuché. podría ser ahí, relacionado al deporte, el consumo de alcohol En los futbolistas, pues, varios. claro, en las personas que hacen ciertos deportes, en este específico el fútbol, ¿no? O por ahí puede ser mira, estoy iluminada. El tratamiento, anótalo porque se me va. El tratamiento mediático que hacen los periodistas, o cómo abordan los periodistas el tema de los deportistas alcohólicos, ¿no? Y ver cómo diferentes medios, diferentes periodistas, diferentes programas abordan y tratan el tema del consumo de alcohol de los deportistas, ¿no? Si se lo toman a chiste, si se lo toman como una problemática seria, si se lo toman con preocupación, si hacen recomendaciones. Vieron que ahora por ley, cada vez que se habla de violencia de género, se pone el número y se pone una leyenda en la tele. Si se habla de drogas, se pone un número específico y se pone una leyenda. Si se habla de alcohol, otro número, ¿sí?
y así sucesivamente. Entonces eso es por ley, para que la gente, porque en algún momento si no se hablaba así y la gente escucha nomás, y eso la gente puede estar atravesando ese problema o le puede hacer mal, ¿sí? Entonces esos avisos sirven para eso, para poder que la gente que se siente identificada pueda encontrar ayuda también, ¿no? Pero no siempre se hizo el tratamiento de los temas de la forma más responsable, ¿no? Por ahí si encontrás algún archivo en el que se trate al borracho de gracioso, de divertido, de que como que lo ayuda o no sé qué, bueno, ahí tenemos que como que dar vuelta y empezar a analizar. Sí, sí, encontré un cuadro de consumo de cocaína por género, población de 12 a 65 años, bien. Sí, eso te va a servir, 2017, bastante actual. Pero bueno, por ejemplo, no sé, el consumo de cocaína no está tan hablado en la tele, por ejemplo, en relación a lo que dice Diego, ¿no? Para su tema. No sé si te ayuda eso, Diego, lo del tema. Sí, 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 puede ser. Yo Igual la preguntaba última, más que nada por si... ¿Cómo? yo no sé, te doy para que puedas hacer un puente, te doy esa idea para que puedas hacer un puente entre lo que vos querés estudiar el año que viene y, ¿cómo se llama? Y la problemática que te interesa, que es el alcoholismo, ¿no? Y salir del alcoholismo en adolescentes, y cuál es su efecto, y qué sé yo, ya lo sabemos. Así que, bueno. ¿Alguna pregunta más, Diego? No, preguntas por ahora no tengo. Bueno. Iván, cuando puedas escribir, cuando se te van ocurriendo cosas, hacelo. Si tenés alguna pregunta en específico, también. Yo lo que te recomendaría es que especifiques más el tema de tu población, el tema del consumo, no sé, por ahí la información que da, o sea, qué tipo de información hay sobre el consumo de cocaína en el barrio obligado, o qué información se da en tal canal sobre el consumo, pero no sé, ese me parece, ese último descartarlo, ¿no? Pero hay que especificar bien qué hay. Igualmente el texto que me decís del 2017 te va a servir para poder completar el fichado, ¿sí? Utilízalo para eso. Bueno, si tienes alguna pregunta más, la escribís, Iván. De mientras continúo con otro. Sí, especificar más el lugar, es decir, dónde, cuándo, y además, a ver, ¿qué del consumo de cocaína te interesa? ¿El marco legal? ¿Por qué es ilegal? ¿Qué del consumo? Porque si después es solo efectos en el cuerpo, ahí estamos más haciendo un proyecto de investigación de tono fisiológico, es decir, anatómico. ¿Qué efecto tiene en el cuerpo? Está referido a ciencias naturales. Tendríamos que ver más en el corte social qué sucede. Por eso, como que el tema de las drogas, como, como sucede también con los temas relacionados a la anorexia y la bulimia, muchas veces es como difícil encontrarle el tono social en nuestros proyectos de secundaria. Como que siempre estamos viendo el efecto y el origen y qué sé yo, pero nos falta como el tono social ahí. Es más difícil encontrarlo, pero no es imposible, ¿sí? Veamos, ¿quién está? ¿Quién sigue acá? Sofi, ¿cómo vas con tu proyecto? Yo había elegido lo que es la pobreza, Sí, pero como era bueno, tenía que elegir un lugar específico y todo lo que busqué me aparecía, encontré un cuadro que era la pobreza, la indigencia y en toda la Argentina y se dividía en cada provincia. Y bueno, decía el porcentaje de la pobreza. bien. Eso te Pero va a como te- servir como
un mini panorama, hacelo como resumido, igual no descartes ese texto, como un mini panorama para poner en la situación problemática, y después te va a servir para poner bien en el fichado y luego en el marco teórico, que va a ser nuestra entrega siguiente, no la del viernes, Porque sino como otra. tenía que ser más específico, yo digo, bueno, Buenos Aires, y después, como Buenos Aires también es grande Sí, para sigue poder siendo grande. investigar, digo, bueno, Barrio Obligado, la pobreza en Barrio Obligado. Está bien, pero Como no hay tampoco tanto, ponerle, no sé, tantas cosas del Barrio Obligado, ayer vi un reportaje que habían pasado en el noticiero sobre la pobreza, justamente, y el desempleo. bien. Pero después ahí me había quedado porque mucho casi no hay de Obligado, más que nada de Buenos Aires, pero que No. se divide también, que es muy grande y se divide en muchos sectores, distritos no y es lo muchas mismo cosas. zona norte que zona sur. Claro, por eso. Mirá, igualmente el contexto argentino y el contexto bonaerense Sí. te va a servir para el contexto. Uno de los puntos es explicar el contexto. Es decir, Barrio Obligado y su problemática en relación a la pobreza está en un contexto determinado. Está alrededor, suceden cosas. ¿Qué cosas suceden? Entonces, bueno. ¿Y eso, profe, lo puedo poner en el fichado, o tiene que Sí, ser sí, solo sí. específico de Barrio Obligado? No, va en el fichado, va en el fichado. Ah. Si querés, si encontrás un texto sobre, no sé, la pobreza latinoamericana en general, y te parece interesante porque ves cosas que están reflejadas en tu barrio o acá en Argentina, lo Que tengan pones en el relación. fichado. Sí. Listo. Yo porque decía que no había mucho porque pensé que en el fichado iba solamente específico del lugar del tema que había elegido. Claro, no, porque en realidad, si vos encontrarías sobre textos que hablen sobre la pobreza en Barrio Obligado, no tendrías proyecto de investigación porque ya estaría investigado. Entonces vos encontrás claro. de lo general hasta lo más cercano a tu lugar de investigación. Y después, a partir de lo que sucede alrededor, ves qué herramientas se repiten o no en tu lugar, qué aspectos se repiten en tu lugar de investigación. Para más datos y textos sobre problemáticas de la pobreza, te recomiendo 2 autores para que cuando busques en los diferentes buscadores pongas esos nombres. Florencia Sendali, que les dejé un video, ¿se acuerdan? Hace 1000. Sí. Florencia Sendali con C de casa, y Juan Carlos Escudero. Ellos investigan mucho sobre la problemática de la pobreza. Sí, en Argentina. Claro, y después también clases. lo que, por el desempleo y todo, bueno, después todo relacionado a eso, la indigencia, y después capaz que encontré más de eso. Encontré 2 textos. Bien, igual habría que... Nos queda 1 minuto y pico. Igual volvemos a entrar, ¿sí? Para poder... para que todos puedan desarrollar sus dudas o seguir escuchando, ¿sí? En el caso de aquellos que no tengan avances. ¿Qué iba a decir? Tenés que especificar qué de la pobreza querés investigar. La gente, cómo ve la pobreza, los prejuicios en relación a la pobreza, los estereotipos en relación a la pobreza. Bueno, yo eso estoy tratando ahora, el tema de la construcción de las identidades y los estereotipos. Estoy dando ese tema justo en Comunicación, Cultura y Sociedad en la otra escuela, que ustedes tuvieron esa materia el año pasado. Y justamente estamos hablando, por ejemplo, de la historia de las villas, de cómo nacen. Rosana Guber, Guber, es otra investigadora que investiga sobre las villas y la pobreza. Y bueno, por ejemplo, estábamos analizando lo que sucedió el año pasado en relación a Brian en la mesa electoral. ¿Se acuerdan cómo se convirtió en meme y cómo fue violentado en las redes sociales por estar haciendo un deber cívico, pero que la gente lo encaja en un estereotipo determinado, ¿no? De villero, de negro, de chorro. Sí, también, profe, hay un video que
que yo lo había visto para otra materia, que era sobre A ver, cortemos cómo ahí y me lo decís